Son las 8 ya con 4 minutos. Tenemos al doctor Dante Linderfield. Él es cardiólogo del Centro de Enfermedades Cardiovasculares de la Clínica Universidad de los Andes. Está con nosotros conectados ya y le damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, gracias por estar conectado. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días Catalina, Giancarlos, gracias por la invitación. Un gusto poder tener conexión con usted, sobre todo en este mes tan importante, ¿cierto, doctor? Que busca promover tendencias saludables para de a poquito ir haciendo conciencia con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Así es, o sea, un mes muy importante para nosotros, pero bueno, aparte de hacer prevención, promoción en este mes, tenemos que considerar que todo el año estamos dispuestos y abiertos a hacer controles sanos y obviamente controlar todos los factores de riesgo que pueden conllevar a enfermedad cardiovascular. Bueno, doctor, cuidar el corazón es parte importante de toda la vida, ¿no? Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo que podamos tener en consideración para algunas enfermedades del corazón? Bueno, eso es bastante importante. Las enfermedades que más prevalecen dentro del punto de vista cardiovascular son las enfermedades ateroscleróticas, esas que van depositando el colesterol en el sistema circulatorio y que, bueno, posteriormente pueden llevar a que éstas se desprendan y generen alguna oclusión. Hay factores... Disculpe, doctor, continúe. Perfecto. Hay factores de riesgo que son factores modificables y aquellos que no son modificables. Los no modificables son aquellos, por ejemplo, la edad, el sexo, el tener antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Pero en aquellos que nosotros sí incidimos son en aquellos que sí son modificables. Sedentarismo, obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, el colesterol elevado, etc. Perfecto. Esas entonces son las recomendaciones al momento de estar alerta y evidentemente ir a alguna especie de control. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en nuestro diario vivir, doctor, ya tomar herramientas para evitar un cuadro que pueda agravarse? Bueno, como ustedes bien saben, el sedentarismo es uno de los enemigos importantes para la enfermedad cardiovascular. También la mala alimentación. Entonces, esto significa que para que usted haga un buen control, tiene que tener actividad física de forma habitual, constante, tiene que tener una dieta saludable, con pocas grasas de tipo animal, tratar de utilizar más grasas que no estén saturadas, grasas de origen vegetal en general. Posteriormente, también hacer controles, si es que tiene algún antecedente, por ejemplo, en la familia de muerte por enfermedad cardiovascular o alguien que haya padecido algún problema cardiovascular, ya sea papá, mamá, hermanos, hacerse los chequeos preventivos precozmente, o sea, a corta edad. También es importante, si cree o piensa que podría adquirir una diabetes, hipertensión o tener el colesterol alto o tiene el peso elevado, también empezar a tomar las medidas al respecto para poder prevenir que se gatillen estas enfermedades que en conjunto pueden gatillar que usted tenga un infarto a la larga. Doctor, vámonos hace por lo menos 2 años, 2 años atrás, 120.000 muertes por infarto. ¿Cómo podemos percibir, ¿cierto? De alguna manera, ¿cuál sería un síntoma? Uno puede prever de alguna manera, oye, tengo un dolor aquí, me podría dar un infarto. ¿Eso es así? ¿Se puede hacer o no? O ya cuando estás en infarto, ahí es la única manera de saberlo. ¿Cómo podríamos identificar ciertos síntomas? Bueno, excelente su pregunta, y también es un dilema en el cual la mayor parte de la población se ve enfrentada. No tenemos que esperar a tener los síntomas para acudir y tratar de prevenir un infarto, porque ya una vez que se instala el infarto, el primer síntoma podría ser la muerte súbita, ¿me entiende? Claro. O si sufre el infarto, podría quedar con una secuela tremenda, con insuficiencia cardíaca y que pueda generarle una invalidez en su vida futura. Ya. Entonces, la idea es tratar de percatarse antes. O sea, lo principal, promover un estilo de vida saludable. Uh-huh. Segundo, prevenir de que haya complicaciones si usted tiene alguno de estos factores que estábamos comentando previamente. Pero los síntomas, si usted de alguna forma siente de que se cansa más al hacer algún esfuerzo físico, hay un quiebre en su vida habitual, por ejemplo, al subir las escalas, al trotar, etcétera, nota que se cansa más, que empieza con una sensación de opresión al pecho, esta opresión del pecho en lo típico que se irradia al cuello, a los brazos, como se describe en la literatura, aunque puede ser bastante atípico también el dolor al pecho,
tienen que motivar a que usted consulte a un especialista para que determinen si esos síntomas que usted está sintiendo son la alerta para sufrir algo grave. Pero principalmente, si usted tiene esta sensación de cansancio al hacer algún esfuerzo físico, molestias en el pecho, no necesariamente la opresión, puede tener una sensación de ardor en la boca del estómago o detrás del esternón, que pueden hacer pensar de que usted tiene una intolerancia a algún alimento, que tiene una gastritis, pero sin embargo podría ser algo coronario. Y lo importante es consultar para hacer la disquisición si esto es algo cardiovascular, tiene alguna otra patología que está encubierta o finalmente es algo más sencillo que se pueda tratar de alguna otra forma. Perfecto, doctor. Bueno, agarrándome un poquito de lo que pregunta y propone Giancarlo, me quedo también con el círculo cercano. En el caso de que alguna situación se diera donde una persona, digamos, esté padeciendo alguna especie de infarto, el círculo cercano, ¿qué debiese hacer? ¿Cómo tendría que ser, digamos, la acción más rápida? Porque entendemos que el tiempo también en ese momento es algo clave. El tiempo es algo clave, definitivamente. O sea, el hecho de que la familia esté consciente de que el paciente se está complicando y tome las medidas básicas pueden salvar la vida al paciente. O sea, en primer lugar, si se piensa que el paciente está cursando con un infarto, o sea, el paciente está con algunos síntomas que son característicos, tiene que conseguir ayuda. O sea, alguno de ustedes, o sea, el que esté en el círculo más cercano, tiene que buscar ayuda, obviamente sin dejar al paciente solo. Si tiene una aspirina, ojalá que puedan mascar una aspirina y diluirla debajo de la lengua. Eso puede también ayudar bastante a que el paciente vaya preparando o disolviendo de alguna forma el coágulo que se está formando, pero no son medidas suficientes. O sea, el paciente tiene que ser llevado con prontitud a un servicio de urgencia. ¿Ya? Esas son las medidas básicas, o sea, acudir con prontitud a un servicio que se pueda, o sea, donde puedan hacer el diagnóstico preciso y darle los auxilios necesarios. Ahora, pero usted como familiar, ¿sí?, tratar de contactarse con la ambulancia o con algún otro familiar y tratar de buscar lo más expedito el transporte hacia un servicio de urgencia. Ok, esa es la reacción que debemos tener entonces cuando se presenta algún familiar, algún cercano, ¿cierto?, con un infarto. Pero, ¿cómo nosotros podemos identificar que otra persona está sufriendo un infarto? O sea, hay algunos gestos claves porque no creo que una persona que nunca ha sufrido un infarto diga, ojo, estoy sufriendo un infarto. Tengo un infarto. Es muy difícil que alguien lo pueda definir de esa manera, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo podemos identificar si es que alguien eventualmente podría estar sufriendo un infarto y poder acudir inmediatamente a un centro de salud? Bueno, algunos tienen algún tipo de presentación bastante bien catastrófico, como por ejemplo la pérdida súbita de la conciencia, o pueden partir con el característico dolor de pecho, bueno, que eso va a ser muy notorio y va a ser identificable, pero otros pueden empezar con náuseas, vómitos, transpiración profusa, palidez profusa, la sensación de mareos, disconfort en general, alteraciones de la conciencia. O sea, son cosas que claramente hacen pensar de que algo no va bien. Ahora, nuevamente, o sea, nos estamos enfocando en la posibilidad de que esto sea un infarto, una presión en el pecho, o sea, que sienta el típico disconfort, pero nuevamente esa pérdida de conciencia, esa sensación de dolor en el cuello, en la cabeza o la pérdida súbita de la conciencia podría tratarse de un accidente vascular cerebral que también se puede producir por un desprendimiento de una placa de colesterol, por ejemplo, de las carótidas, o una subida brusca de la presión que genere una ruptura de una de estas arterias y una hemorragia intracraneana. Entonces, hay signos de alerta que obviamente no son los normales para el día a día de un paciente. Por ejemplo, si usted en este momento empieza a toser súbitamente, esta expectoración está llena de sangre, por ejemplo, podría estar haciendo un edema pulmonar, o por ejemplo, repentinamente se cae encima de su escritorio, algo está pasando. O sea, podría ser algo cardíaco, algo neurovascular. Perfecto. Se entiende perfecto, doctor. Y con respecto a, ¿cierto? Hacemos el llamado al autocuidado constantemente y a poder optar por hábitos saludables. ¿Algún público objetivo o en realidad esto es algo que puede padecer normalmente desde alguien muy joven a alguien, digamos, experimentado? ¿Hay algún rango de edad en el que yo tenga que tener un mayor, digamos, cuidado? Catalina, su pregunta es excelente y aquí tenemos que aclarar varias cosas.
Primero, la edad, no hay un consenso específico para el chequeo del corazón, ¿ya? Y vamos a poner algunos ejemplos para que se entiendan. O sea, muchos dicen que a partir de los 15 años en adelante uno debería tener un chequeo preventivo. Sí, es así, pero supongamos que en el caso de su familia hay antecedentes de una cardiopatía congénita. Por ejemplo, voy a hablar de la miocardiopatía hipertrófica, ya que es un engrosamiento anormal del corazón. Si tiene esta patología y hay antecedentes de muerte súbita, esto no tiene nada que ver con el colesterol, con la hipertensión y con factores de riesgo, esto es algo hereditario. Ya puede tener la predisposición, entonces es probable de que a corta edad usted ya tenga el riesgo de sufrir algún evento cardiológico que pueda llevar incluso a la muerte. Entonces necesita un chequeo desde edades muy tempranas, desde las edades pediátricas. O sea, ojo, esto obviamente en los pacientes que tienen antecedentes en la familia de estas cardiopatías congénitas, por un lado, y que sean hereditarias. Por otro lado, ustedes bien saben de que si llevan a algún familiar, a algún niño a alguna academia de fútbol o alguna academia deportiva, intentan hacer prevención, piden un pase cardiológico, un chequeo preventivo, un electrocardiograma como para tratar de minimizar la probabilidad de que haya una muerte súbita en la cancha, jugando un partido, etc. También, o sea, si hay algún antecedente hereditario de alguna cardiopatía, puede llevar a arritmias que son malignas y estas se tienen que detectar en la infancia. Por otro lado, viendo a lo que habitualmente se presenta con más frecuencia, que es la enfermedad aterosclerótica, el infarto, en realidad, si en su familia hay antecedentes de infarto a corta edad, no tiene que esperar a llegar a los 40, 50 años para hacerse su primer chequeo preventivo. Es probable que usted padezca un infarto antes, a los 35 años o antes, si es que no cuida su diabetes, o no controla los factores que puedan conllevar el infarto. Si ya tiene antecedentes de diabetes o hipertensión o fumador o es sedentario, con mucha obesidad, bueno, está expuesto ya a un riesgo y tiene que hacer control precoz. Y por otro lado, también la diferencia entre hombres y mujeres. Muchas veces estigmatizamos a las mujeres de que es poco probable que tengan un infarto porque están protegidas por los estrógenos y la parte hormonal hasta que llega la menopausia. Pero en general, a nivel mundial, se tiende a ser muy machista con el infarto. Se cree que solamente el hombre puede tener un infarto a corta edad y no es así, la mujer también. Ahora, la parte hormonal protege a la mujer, es como un escudo. Usted tiene su escudo y se está enfrentando ante el enemigo con sus hormonas, entonces la están protegiendo. Pero si es diabética, si fuma, si es obesa, si es hipertensa, consume drogas, etcétera, y muy sedentaria, la atacan por todos los flancos. Entonces el solo ser fértil no necesariamente la va a proteger, y hay otras condiciones que también pueden generar un infarto. El consumo de algunas sustancias, por ejemplo, a corta edad. A mí me tocó tener un paciente de 19 años con un infarto, pero por consumo de cocaína. Eso envejece las coronarias de un paso acelerado, y el mecanismo en el cual genera el infarto es bastante bien variable. También, por ejemplo, pacientes que toman indiscriminadamente los medicamentos para las migrañas, los antijaquecosos, los antimigrañosos, también pueden generar espasmos en las arterias, ya sea cerebrales o coronarias, y esto también puede generar un infarto. Mira, doctor, aprovechando esta entrevista con usted, bueno, la gente en sus casas podría preguntarse a quién tiene que ir a visitar, a qué médico tiene que ir a visitar para solicitar un examen preventivo. ¿Necesariamente tiene que ser con un especialista en cardiología o con un cardiólogo, o puede ir con un médico general y decirle, me gustaría hacerme un examen, cierto, preventivo, y el mismo médico general puede darle una orden de un examen tipo, ¿no? ¿Es así, o necesariamente tengo que ir con el especialista? Muy buena pregunta. A ver, el médico general está capacitado a hacer el diagnóstico de todos estos factores y tratar de controlarlos como tal. Uh-huh. Mire, hay muchas zonas, muchas poblaciones, muchas regiones que no tienen acceso a un especialista o un subespecialista en esta área. Uh-huh. Y bueno, su primer alcance es el médico general. El médico general identifica los factores de riesgo y estratifica la probabilidad de complicación de este paciente, y dependiendo de lo que él encuentre,
el paciente va a ser dirigido al especialista que corresponda. O sea, no está de más consultar a su médico general. Hay médicos que se dedican a la medicina preventiva, médicos internistas, médicos familiares, que son de un gran aporte para pesquisar todas estas cosas. Y bueno, finalmente, si tiene ya más encursado el tema, la idea es consultar al cardiólogo. O sea, por supuesto, o sea, si tiene acceso al cardiólogo y tiene todos estos factores que pueden llevar a una patología cardiovascular, idealmente tiene que consultar al cardiólogo, pero nuevamente, o sea, el acceso tiene que ser a través de algún médico que sí está capacitado a hacer un diagnóstico precoz de todos estos factores y encursar digamos, el tratamiento o la derivación con el especialista pertinente. Muy bien. Perfecto, doctor. Bueno, agradecerle su tiempo, ¿cierto?, de poder estar disponible aquí en Tu Conexión Matinal, haciendo este llamado, esta promoción de cierta manera durante todo el año, pero en especial al rigor hoy, por ser aún el mes del corazón. Así que le agradecemos el tiempo y evidentemente hacemos el llamado a que la gente que pueda estar en sintonía de TVR pueda tomar estos resguardos, doctor. Así que le damos los últimos minutos para que usted pueda hacer el llamado a la comunidad. Catalina, muchas gracias. Giancarlos también. Mire, la idea es que toda la población se concientice y trate de promover actividades que eviten llegar a tener factores de riesgo que conlleven a algo cardíaco. Tienen que prevenir, hagan su chequeo. El chequeo no solamente es en el mes de agosto, sino todos los días. Si usted cree que puede padecer alguno de estos factores o tener algo cardiovascular, por favor consulte a su médico y haga los exámenes necesarios como para descartar o confirmar alguna de estas cosas y poder prevenirlas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias entonces por esta entrevista, por este tiempo que se ha tomado, y en el mes del corazón, bueno, hacemos el llamado a toda la gente que pueda ir a visitar a su médico y hacer estos exámenes preventivos para tener un control sobre estas enfermedades. Muchísimas gracias, doctor, un gran abrazo, buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Nosotros continuamos aquí en Tu Conexión Matinal, Jan, casi que hay ya anotadas todas las medidas, las recomendaciones. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en TVR.